Bienvenidos una vez más a Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Como cada semana les habla aquí Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí soy experta en hablar e investigar cosas que me encantan como las películas. Como ya es costumbre, antes de empezar el análisis de esta hermosa y profunda película, les invito a seguirme en Instagram, donde me encuentran como @créditospodcast. Ahí les comparto más datos de películas, personajes, actrices, directoras, de todo. Y si este es el primer episodio que escuchas, espero que lo encuentres interesante, que mi voz no te aburra y que te animes a escuchar otros de mis episodios. Ya hay 30 más, entonces tienes de dónde escoger y así puedas conocer más de estas mujeres en el cine. Y bueno, habiendo dicho esto, procedo a darles mis razones de por qué Aftersun es una joya. Esta película, que por cierto tiene poco más de un año que se estrenó, es una de esas que el internet volvió virales. O al menos en la parte del internet en la que yo me muevo sí la hicieron viral. Y creo que es buenísima, pero en parte influyó mucho el que empezó a ser distribuida a través de Movie. Entonces ahí fue como que el boom. Y básicamente esa es la razón por la que yo me enteré de su existencia, y debo decir que aunque realmente no paso mucho tiempo en redes sociales, sí me dio un FOMO muy cañón porque ya había visto yo los pósters y todos los que veía me parecían bellísimos, y esto hizo que sí me dieran ganas de ver la película, pero no quería leer los spoilers, y créanme que había muchísimos spoilers en todos lados. Entonces sí fue así como que la vi casi luego, pero más que nada porque no quería spoileármela. Oigan, por cierto, advierto que este será un episodio con spoilers. En verdad me encantaría hacerlo libre de ellos, pero dado la naturaleza de la historia, sí tengo que hablar de lo que pasa y así. Por lo que si odian los spoilers, les recomiendo parar inmediatamente este episodio, así, aquí, ya. Vayan a ver la película y cuando terminen continúan con el episodio. Si no la han visto, pero están totalmente ok con los spoilers, entonces prosigamos. Ok, les decía que ya vi la película y ya he dicho en varios o en casi todos los episodios que yo llego a las películas prácticamente en ceros, sin saber de qué va la historia y sin ver trailers y así. Total que vi Aftersun y no sé, yo creo que en más de la primera mitad de la película tenía una sensación de incomodidad, pero súper cañona. Así como de ansiedad de, ay no, es que algo malo va a pasar, yo sé que algo malo va a pasar. Y aunque de cierta manera pareciera que no hay algo que te haga tener este sentimiento, pues obviamente sí lo hay. O sea, obviamente hay algo en la película que me hacía sentir incómoda. Y ya casi como a la mitad o 3/4 de la película me fui dando cuenta de lo que estaba pasando, y claro que el final fue así de que me quedé viendo al infinito comprendiendo lo que acababa de ver. Y aparte la vi un día en la noche, o sea que casi a la media hora de verla ya me estaba preparando para dormir, y les juro que estando ya acostada, con luces apagadas y todo, yo seguía como en shock. Y debo decir que soy una persona que para nada tiene problemas de sueño. Yo soy de ese tipo de personas que dicen me voy a dormir y a los 3 segundos ya está dormida, pero Aftersun sí me dejó pensando un muy buen rato. Y aunque definitivamente la sensación que deja no es buena, sí es una historia que sí o sí merece ser vista más de una vez. Si no han visto la película, espero que con lo que les voy a contar a continuación les despierte una curiosidad por verla. Y si ya la vieron, les invito a que sigan escuchando para que comparemos si el punto de vista que ustedes tienen es el mismo que el que yo tengo. Así que ya sin más bla bla bla, hablemos de Aftersun. Aftersun es una película dramática estrenada en mayo del 2022, pero se puede decir que su estreno oficial fue hasta finales de octubre del 2022 y fue escrita y dirigida por Charlotte Wells. Y oigan, este es otro de esos casos en los que estaré hablando de la primera película de alguna directora. Creo que ya voy a hacer una historia destacada dedicada a estas mujeres cuya primera película es una obra de arte, porque ya he mencionado varias en estos 31 episodios. Pero bueno, Aftersun está protagonizada por Frankie Corio y Paul Mescal, y neta que ambos se llevan todos los aplausos del mundo porque 100% les compra su papel. Realmente parece que sí son padre e hija, neta, actúan súper bien. Y por cierto, Frankie Corio, como ya también lo he mencionado en otros episodios, este es un caso de una niña que es también su primera película actuando y lo hace muy bien. Ok, resumida en una frase, Aftersun es la historia de Sophie recordando unas vacaciones que a sus 11 años tuvo con su padre.
y san, se acabó. Esa es la manera más simple de describirla. Pero lo bello y triste de esta historia no es el qué, sino el cómo se cuenta. Les digo que lo que vemos en la película son los recuerdos de Sophie, quien acaba de cumplir 31 años y esa era justo la edad que su papá cumplió en esas vacaciones en Turquía. Y estos recuerdos vienen prácticamente de cintas caseras que ambos grabaron con estas cámaras súper grandes y noventeras y también con todos los recuerdos que se quedaron grabados en su memoria. El punto clave de todo esto es que al ella llegar a la edad que su padre tenía fue como un, güey, mi papá no nada más era mi papá, también era un ser humano. Y con esto puedo decir que Aftersun es la historia de una hija que por primera vez en su vida se da cuenta de la verdad que su padre ocultaba y que entiende este dolor a través de sus recuerdos y logra reconciliarse con él. Antes de continuar, debo decir que esta historia es ese tipo de películas que tanto amo, en las que nos demuestran que con una o dos personas es más que necesario para crear una historia fuerte. Ya les he hablado de La Camarista, de Verano 1993 y de mis súper favoritas, la trilogía de Before, en las que es justo eso, la cámara siguiendo a una o dos personas y que pareciera que no pasa nada, pero a la vez está pasando todo. Bueno, les decía que con Aftersun a mí me llevó más de la mitad de la película captar qué era lo que realmente estaba pasando, porque te muestran a este padre joven, muy joven, porque si hacemos las cuentas quiere decir que a sus 20 años él se convirtió en padre, y que además ha estado separado de la mamá de Sophie durante ya varios años. Por lo que regularmente el tiempo que Sophie y él pasan juntos pues no es mucho. Porque aparte él vive en Inglaterra y Sophie y su mamá viven en Escocia. Entonces yo creo que ni siquiera es como que se ven cada fin de semana o algo así. Total que en un verano a finales de 1990 se van a Turquía y al inicio debo reconocer que mis suposiciones hacia Callum, o sea el papá, no eran buenas porque pues vivimos en un mundo asqueroso, claro, pero casi inmediatamente es obvio que a pesar de que no conviven tanto tiempo juntos, la relación que existe entre Callum y Sophie es súper bonita. Se nota lo mucho que él la ama y la cuida y que desea que crezca sabiendo que tiene un mundo de posibilidades esperando por ella. Personalmente, a mí una de las cosas que más me gustó es que Callum no le habla a Sophie como si fuera una niña que no entiende el mundo, que siento que eso es algo que pasa muy a menudo y fuera de la pantalla, o sea, en la vida real, en la que los adultos subestimamos a las infancias y damos por hecho que no vamos a perder nuestro tiempo explicando algo porque no lo van a entender, cuando por supuesto que no es así. Y menos en una edad como la de Sophie, que en ese viaje tenía cumplidos 11 años y vemos cómo está en esa etapa en la que crecer le emociona y que vive su primer beso y empieza a tener amigos que aunque le lleven 1 o 2 años, en esa edad la brecha es mucha y Sophie tiene esa curiosidad por el mundo. La película inicia justo con una grabación de Sophie a su papá en la que le dice: yo soy Sophie y cumplí 11 años hace unos días. Papá, ¿tú cómo imaginabas que sería tu vida a los 11? Y vemos cómo el Callum se le queda viendo unos 2-3 segundos, medio le sonríe y se da la media vuelta y no le contesta. Les digo que esto es así lo primeritito que vemos. Ya después esa escena se corta y creo que vemos a Sophie de 31 años en su sala viendo esta cámara vieja. Creo, no estoy muy segura. Pero el punto es que al inicio esta pregunta tan inocente y tan propia de un ser humano parece ser algo X, una pregunta más. Y más adelante, ya pasada la mitad de la película, nos vuelven a mostrar este recuerdo y ya habiendo visto más de ambos personajes y sobre todo de Callum, nos damos cuenta que esta pregunta no era tan inofensiva como parecía. Mientras Sophie está emocionada por el futuro, a Callum le da miedo y esa pregunta significó mucho para él porque probablemente se dio cuenta que a sus 31 no es esa persona que él imaginaba que sería cuando era niño. Y de hecho no sabemos qué tanto futuro se veía él siendo niño, porque con un instructor de buceo hay una plática como medio banal, pero que Callum dice: yo no creí que iba a llegar a mis 30 años. Les digo, podría parecer un comentario insignificante o de broma, pero aparentemente de broma no tiene nada. Callum es un padre amoroso que tiene depresión y es una depresión que ha ido creciendo. Y aunque la película no revictimiza a Callum, sí muestra de una manera muy evidente y triste cómo Callum se está esforzando por darle a Sophie una niñez llena de amor, que fue algo que él no tuvo, y cómo la cuida y la protege de una manera tan amorosa. Pero en la siguiente escena lo vemos cabizbajo y con una mirada ausente y perdiendo de la vista a Sophie. Y repito, al menos desde mi punto de vista, Charlotte no hizo un personaje para que dijéramos: ay, pobrecito, es que está luchando contra la depresión, sino que nos hace decir: madres.
Les digo que a mí me llevó más de la mitad de la película captar lo que estaba pasando y en una entrevista a Charlotte leí que justo esa era su intención, la de mostrar una depresión que no fuese tan evidente para los espectadores, porque en muchos casos la depresión no es evidente para las personas que la padecen ni para las personas a su alrededor. Y es muy impactante y triste ver cómo a lo largo de la película Caleb se va haciendo chiquito. Hay partes en las que está viendo lo que Sophie filmó ese día con la cámara y evidentemente le parte el corazón darse cuenta de cómo lo ve su hija, esta niña de 11 años que está disfrutando de las vacaciones con su padre y cómo todo esto se ve reflejado en esas grabaciones, pero que para Caleb eso es solo una pantalla porque en realidad le está pasando de la chingada. Y eso nos muestra lo diferente que puede ser el mismo viaje para dos personas y lo poco que realmente conocemos a nuestros seres queridos. Eso está súper fuerte. El final de esta película es súper triste porque nos hacen ver que Caleb ya no está en la vida de Sophie de 31 años, pero no porque se hayan distanciado o peleado, sino porque al menos lo que se puede concluir es que ese viaje a Turquía fue la última vez que Sophie vio a su padre porque poco tiempo después él decidió dejar de existir en este mundo. Visto desde el punto de vista de una niña de 11 años, que de por sí lidiar con la muerte de un ser querido ya es demasiado, ahora imagínense afrontar el hecho de que fue una decisión que su padre tomó. Sophie creció con un resentimiento hacia Caleb, pero cuando llega a los 31 años, teniendo ya su propia familia, se da cuenta de todo lo que no se dio cuenta en su momento y que si bien ella conocía súper bien a su papá, no conocía del todo a Caleb. Los últimos 20 minutos de la película, esos son tristísimos. Y es increíble el nuevo significado que Under Pressure, esa joya de Queen y David Bowie, tiene ahora para los que hemos visto la película. O sea, en verdad destruyó esa canción por completo. Todo lo que sucede en esos, 2-3 minutos va a vivir en nuestra mente por siempre, se los aseguro. Que debo decir que esa reconciliación de Sophie con Caleb me recordó a la que tiene Mei Lee con su madre en Turning Red, que por cierto fue mi primer episodio, en donde Mei Lee abraza y sostiene a la Ming de 13 años, ese momento en el que entiende por qué su madre es como es. Y ya lo he mencionado 2-3 veces en el podcast, ver películas en las que se refleja de una manera muy sincera la relación madre-hija es algo que necesitamos y que afortunadamente estamos teniendo la oportunidad de ver. Poco a poco, pero lo vamos viendo. Pero es aún más complicado encontrar historias que nos inviten a reflexionar sobre la relación de las hijas con sus padres y que además éstas sean contadas desde el punto de vista de ella, de la hija. Aftersun es una película semi-biográfica de su escritora y directora Charlotte Wells, una escocesa, hija de padres divorciados y que perdió a su padre cuando ella era una adolescente. Charlotte ha dicho que empezó a desarrollar la historia con sus propios recuerdos y anécdotas y que estos fueron la base de Aftersun, pero que conforme iba construyendo la historia le metía mucha ficción. Aquí cabe señalar que antes de Aftersun, Charlotte hizo un cortometraje llamado Tuesday y ella misma ha dicho que ese sí es súper autobiográfico. Aquí la historia también trata de la relación de una chava adolescente con su padre y que de hecho no se dio cuenta de lo parecido que es Tuesday a Aftersun hasta que la película se estrenó y la prensa empezó a hacerle preguntas relacionadas con el parecido. Ella dice eso, así que lo vamos a dar por hecho. Y es que de cierta manera Aftersun sí parece el prólogo a Tuesday, en donde esta relación padre-hija ya está súper fragmentada. Es un corto muy interesante, recomiendo que lo vean, está en YouTube. Además que fue gracias a este corto que los productores pusieron un ojo en Charlotte y así es como nació Aftersun. La directora también ha dicho que cuando empezó a escribir Aftersun recurrió a sus propias cintas caseras porque, así como Sophie, ella documentaba mucho de su vida en estos videos y que de hecho algunos de los diálogos que escuchamos en Aftersun son provenientes de estas cintas. Y créanme que busqué en varios artículos la causa de muerte del padre de Charlotte, pero en ningún lado la encontré. Así que, justo como en la película, el final de su padre es incierto y los espectadores solo podemos suponer lo que pasó. Porque no sé si lo notaron o no, pero en varias ocasiones mencioné creo que, o desde mi punto de vista, porque en sí la película no te dice, esto pasó. Créanme que hay algunos huecos, intencionales por cierto, que nos toca a nosotros suponer qué es lo que pasó, porque Aftersun no es una película que muestra acciones, sino que es un relato sutil en el que los espectadores somos observadores silenciosos de todo lo que está pasando. Es de esas películas en las que te hacen sentir que estás invadiendo la privacidad de los personajes. Y este tipo de películas, les repito, me encanta.
vayan ya al catálogo de Movie a ver Aftersun. No importa si ya la vieron, creo que es de esas películas que vale la pena verla más de una vez y aparte en un periodo no tan largo de tiempo, porque al menos a mí me pasó que esta última vez que la vi tuve mis sentidos así súper alerta a los comportamientos de ambos y ya teniendo el conocimiento de que Callum tenía depresión, obviamente ya vi cosas que la primera vez no había notado. Les recuerdo, está disponible en Movie y como todas las películas, también la encuentran en medios alternativos. Muchísimas gracias por aventarse otra de mis notas de voz. Como les dije en un inicio, si no han visto la película, espero haberles sembrado la curiosidad de verla. Digo, aquí les platiqué muy a grandes rasgos de las características de los personajes, pero créanme que visualmente es una película hermosísima. Y en verdad Charlotte logró transmitir ese sentimiento de que estamos viendo una película casera. Y por otro lado, si ya la vieron, espero haberles aportado algo nuevo. En cualquiera de los casos, ya saben que espero sus comentarios en @créditospodcast en Instagram. Cuéntenme qué opinan del episodio, de la película, si son parte del club de fans de Paul Mescal o si sabían que estaba basada en la vida de la directora, que de hecho lo que yo había leído cuando recién salió es que la película era biográfica, pero no, o sea, ya investigando me di cuenta que sí tiene tintes de su vida, pero no al 100%. Anyway, espero sus comentarios en @créditospodcast en Instagram. También les recomiendo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les agradecería de todo corazón que me apoyen compartiéndolo en redes sociales y recomendándolo en todos sus grupos de WhatsApp. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los artículos Aftersun, Memoria, Dolor y Pérdida en la gran revelación del año, publicado en elmundo.es. In Aftersun, Charlotte Wells makes a shattering debut de apnews.com. Y los videos, esta película cambió mi vida de La Quimera Films. Y la entrevista con Charlotte Wells, directora de Aftersun de Spoiler Time. Si dije un dato erróneo, reclámenle a mis fuentes, no a mí. Bye.